es que el que entra ya no sale. Porque será una noche espeluznante, terrorífica. Aradia Radio. Seguimos en línea. La hora del miedo es el momento en que la frontera del mundo de los vivos y de los muertos se difumina. Los fantasmas aparecen del otro lado y vuelven para deambular en la tierra. Así que estás advertido, estaremos abriendo portales prohibidos. No importa la hora que marque tu reloj. Estás escuchando La Hora del Miedo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa, La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone. Junto al maestro e historiador Rob Gray, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, de nuestro canal en YouTube, La Hora del Miedo, y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. No sé si a ustedes les ha pasado que ven alguna imagen, algún producto o algún personaje de televisión y lo recuerdan de tal manera, pero de repente resulta que nos damos cuenta que en realidad es de otra manera. Bueno, pues esto es el efecto Mandela. Y para hablarnos de este gran tema tenemos, como cada martes, al maestro e historiador Rob Gray. Buenas noches, maestro, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta noche más de La Hora del Miedo. Así es, los invitamos a seguirnos en redes sociales, ya nos conocen, en Facebook nos pueden encontrar como Academia Tsuki, en YouTube como La Hora del Miedo. De igual manera estamos en TikTok como La Hora del Miedo o como Luna Blackstone, o en Facebook con nuestros perfiles personales como Luna Blackstone o Robert Gray. Sin más, les recordamos que este programa está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Esta noche, el efecto Mandela. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, Lunita. Pues efectivamente, este tema ya lo habían pedido muchísimo. Y el día de hoy lo trajimos aquí a colación porque tiene que ver con recuerdos, con conspiraciones, con cuestiones científicas e incluso con algo que les va a gustar. El tema se habla mucho a partir del 2010 y estamos hablando del efecto Mandela. El efecto Mandela es conocido cuando un grupo de personas cree que recuerda un evento de una forma cuando en realidad es otra. No ocurrió o fue de forma completamente distinta. No solamente un evento, sino también cualquier tipo de recuerdos que tenemos colectivamente, pero no es como parece. Estos se hace por unos agujeros en nuestra memoria y si se puede nombrar así, se han ido dejando con la boca abierta, porque cada vez son más y más. De hecho, sorprende que algunos ejemplos de los que vamos a platicar más adelante, en algunos incluso yo no conocía. Así que el efecto Mandela es un efecto que recibe su nombre cuando Fiona Broome, una autodenominada consultora paranormal, detalla cómo recordaba la muerte del expresidente sudafricano Nelson Mandela. Esto en la década de 1980, cuando este mandatario se encontraba en prisión. Resulta ser que él recordaba hasta el mensaje o el discurso que había dado la esposa de Nelson Mandela. ¿Pero qué creen? Nelson Mandela vivió hasta el 2013 y murió a los 94 años. Entonces ahí es cuando Broome dice recordar la cobertura de las noticias, el discurso, que cómo podría ser posible que de repente le dijeran que él no falleció en prisión, que vivió hasta los 94 años y que no recordaba todo eso. Y es cuando empieza a investigar y dice, espérenme, esto no sucedió. Esto solamente no me sucede nada más a mí. No es de una forma aislada, sino que Broome descubre que otras personas estaban pensando exactamente lo mismo que ella pensaba. No recordaban, por supuesto, y es aquí donde, digamos, es el parteaguas, y ahí se empieza a conocer.
Sin embargo, uno de los efectos Mandela que muy pocos recuerdan o muy pocos saben que sucedió fue precisamente en el Mundial de Suecia. Resulta ser que este es el primer mundial que jugó una de las más grandes estrellas en el fútbol mundial, Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé. Pero resulta ser que este preciso mundial, en todo el país que se supone que fue el anfitrión, no lo recuerdan, dicen que nunca existió, que Pelé jamás jugó un mundial en su país y que lógicamente este campeonato de Brasil no existe, pero solamente para aquellos que creen, o más bien que viven en esa región, en todo el país no recuerda aquel evento. Entonces, cada vez es más grande a nivel impresionante. Ahora vamos a platicar qué pasa con el famoso efecto Mandela. Hay una cuestión científica, claro que hay una cuestión científica, hay una cuestión conspiranoica, por supuesto que hay una conspiración según la gente, y todo esto mientras el día de hoy tenemos varios ejemplos que me gustaría que las personas que nos están viendo a través de Aradia Radio y a través del canal de YouTube van a ver diferentes tipos de imágenes y me digan ustedes cuál es la que recuerdan como original, porque es aquí que son los ejemplos más conocidos. Otros que no son tan conocidos los pulsa a través de redes sociales. Muchos de ellos aparecen en diferentes maneras. Uno u otro, siempre recordaremos cuál es o el ejemplo 1 o el ejemplo número 2. Es cierto, muchas películas también tienen estos agujeros en los que estamos hablando. Todas las narraciones, todas estas cosas que han sucedido, podemos armar no solamente una recreación con mucha gente que cree recordar cosas que no han pasado, más o menos como para una película o para una serie de Netflix. Estas historias son increíbles y muy interesantes. Por ejemplo, el describir este famoso efecto también es a través de falsos recuerdos colectivos. ¿Qué sucede con esto? Verán, cuando un grupo de personas siempre dice de forma colectiva un dicho o un recuerdo particular de cierta manera, cuando en realidad la verdad es diferente, la memoria, como se ha dicho a veces, es teórica, no siempre es totalmente regular. Y dicen que el efecto Mandela es un ejemplo de también multiversos, universos paralelos al de nosotros. Sin embargo, los médicos tienen una explicación muy diferente. Muchos recuerdos, aunque sean vívidos, pueden llegar a ser falsos en otros aspectos de la memoria o pueden conducir a este efecto Mandela. Los recuerdos falsos es donde tu cerebro desde un evento no percibe una descripción precisa, va cambiando con el tiempo y conforme vas contando la historia, este cambia en un proceso totalmente diferente, más anormal. Para los testigos oculares de un crimen es algo similar, algo que la memoria a veces prefiere olvidar. Pero ¿qué es lo que podemos ver? Nos estamos enfrentando a falsos recuerdos, pero también hay personas en internet que alteran imágenes, logotipos, refranes, y es ahí cuando comenzamos a recordar diferentes cosas a la historia. O sea, nos estamos rodeando imágenes. La gente es un tanto susceptible a ir cambiando de parecer, voy a cambiar de verdad en lo que se notifican con un lema de la en el cual estás contento y es capaz de vivir distintos universos paralelos. Hay personas que experimentan estos recuerdos que podrían estar en un universo de origen tal o cual sea, y puedes estar, no sé, con tu novia, con tu novio, con tu pareja, en otra casa, en otro universo paralelo. Es algo curioso, porque básicamente nos están diciendo que hay otras teorías que sugieren que la conciencia humana se mueve por reglas y se mueve por leyes del universo cuántico. Estos recuerdos o realidades a otros mundos paralelos, es posible que existan realidades alternas. Esto es lo que nos explican. Es muy similares entre sí, que dejan pequeños puntos de error que nos hacen sentir incómodos al descubrirlos. Para otros, digamos que el mundo es un software, ¿no?
Y el efecto Mandela simple y sencillamente son glitches que nos dan la pista de que este sistema en el que vivimos tiene fallos, lo que le llaman la falla de la Matrix. Por supuesto, detrás de todo esto estaría siendo parte del gobierno, y este sería un complot específicamente en los recuerdos históricos. En el caso de el asesinato de John F. Kennedy, para muchas personas, incluyéndome, yo recuerdo que el carro donde dispararon iban 4 personas. Sin embargo, la gente dice, no, se añadieron otras 2 personas por temor a de que nosotros conozcamos la verdad. Detrás de todo esto, hay que poner mucha atención. Hay gente que le echa la culpa a un famoso acelerador de partículas, que esta es parte de una organización europea para una investigación nuclear, y todos los centros de investigación más importantes del mundo se busca proporcionar una gama de únicas instalaciones y aceleradores de partículas que permitan la investigación de la vanguardia del conocimiento humano. También busca realizar estrategias de clase mundial en física fundamental, unir a las personas de todo el mundo para emplear las fronteras de la ciencia y la tecnología en beneficio de todos. Dicen además la comunidad de gente que el mundo entero se caracteriza por su desconfianza en la tecnología, que sabemos estamos en un Big Brother, ¿no? Que nos están escuchando, nos están viendo, que hay personas detrás de nuestros aparatos electrónicos que nos están viendo para poder saber cómo bombardearnos de una manera de cuestiones, digamos que comercial. Platicando muchas cosas, parte de esto se dice que lo que hablamos en uno de los programas de Donald Trump es de que él era viajero en el tiempo. Este es vinculado también a un proyecto llamado Manhattan, que es el control masivo de las fuentes. Esto es lo que dicen las publicaciones acerca del efecto Mandela, que tratan de recopilar la memoria comunitaria, quizá de forma involuntaria, en un retrato de la infancia. Esto porque normalmente solamente pasa en los Estados Unidos de América. Lo más curioso es que muchos ejemplos del evento Mandela es precisamente con películas de habla inglesa, con comida, con elementos diversos de la cultura pop de los Estados Unidos, especialmente y durante los años 90. Esto va a un repunte de las menciones online de la frase efecto Mandela, que en la versión online se puede decir que se puede encontrar efecto Mandela a partir del 2016. Se muestra de que que este es un fenómeno predominante norteamericano, que surge casi en las mismas fechas que se acuña el término fake news, y que van muy de la mano del miedo y la confusión, la desconfianza de la vida online. Y se puede hablar acerca de las explicaciones más creíbles hasta el momento, acerca del efecto Mandela. Una nos dice que nuestra memoria está errónea y quizás no funciona tan bien como nos gustaría. Que nosotros ponemos atención, porque estas son unas posibles explicaciones a un efecto de desinformación, que si no tenemos mucho en el recuerdo, podemos profundizar en un hecho concreto, que quizás alguien nos cuente lo que ocurrió. Esto te dice que posiblemente vivas en una mentira, que posiblemente tu memoria fije como cierto este hecho basado que se ha encontrado a otra persona, un sesgo de confirmación. La gente tiende a buscar creencias e hipótesis. Cuando más se arraiga un efecto Mandela, más agujeros encontrarás en el pasado que te confirman que este efecto es real, ¿no? Puedes colocar cosas que te pueden imaginar según la memoria, así que es aquí donde empiezan muchos efectos Mandelas. Con alguien que se imagina cierta cosa, luego la comenta con los demás y básicamente se está volviendo una verdad. Sin embargo, la falsa atribución a la memoria hace que los hechos cambien, y sí suceda desde que nosotros estamos escuchando una historia. Es normal que nuestra mente no esté predispuesta por la naturaleza para aceptar nuevas interpretaciones de cosas que dábamos por hecho. También, la falsa memoria es un trastorno mental común entre los afectados por un estrés postraumático. A veces, si hemos vivido un hecho traumático, nuestro cerebro adapta lo vivido a nuevos recuerdos más aceptables.
Por esto es que es una respuesta circunstancial. Y algunos de nuestros episodios de la hora del miedo pueden circular precisamente dentro de todos los efectos Mandela, porque dicen que también está vinculado. Regresamos otra vez al famoso proyecto MK Ultra. Qué interesante tema el de esta noche. Bueno, todos los temas que nos presenta Rob son muy interesantes. Algunos de repente me dejan boquiabierta, pero este en particular, fíjate que hace como que despierten ciertos recuerdos incluso de la infancia, ¿no? Estábamos viendo en pantalla algunas de las imágenes que nos compartes y fíjate que hay una teoría justamente con una de estas imágenes, la cual es la de Britney Spears, en donde se dice que el video original tenía el micrófono, pero realmente este micrófono no existió, o sea, es como que el recuerdo de una presentación de algún show, y toda la gente recuerda, o la mayoría de la gente recuerda el video con el micrófono, siendo que esto pues no es así. Que de repente me deja pensando en qué extraña es la mente, ¿no? Que a veces nos cambia las cosas, como que nos pone una jugada que dices, ay, pero es que yo te lo juro que sí era, y resulta que no, Ro. Precisamente esto es lo que estaba diciendo con lo que le dicen las fake news o con lo que se puede ver normalmente con el hecho de que, pues básicamente podemos, no sé, cambiar las cosas. Se dice que ese preciso recuerdo de Britney Spears con el micrófono, que la misma casa disquera que tenía el video, lo cambió, lo modificó y le quitó el micrófono porque se veía mal. Y precisamente es aquí donde crean un efecto Mandela. Al menos es lo que dice la gente conspiranoica, que el efecto Mandela que estaba con Britney Spears es porque le cambiaron al video original para crear ese efecto Mandela, Luna. Así es, pero fíjate que aparte de todo, bueno, de por sí la cantante es súper polémica, ¿no? Y no es el único efecto Mandela. Hemos visto que sí, se habla que hasta de que ya está muerta y que es otra persona quien le está supliendo. Entonces, ella está llena de teorías, de conspiraciones, de muchísimas cosas, pero en otros casos, en otro tipo de imágenes, también de repente sé que son pruebas de compañías y por algún momento, no sé, por algún error, de repente sacan la marca con otro color o con algún puntito extra y lo dejan de hacer y vuelven al modelo original. Se dice, no sé si sepas esto, Rob, que tienen de repente mensajes subliminales y es por eso que se quedan tan grabados en la mente de las personas. ¿Tú crees que esto sea un mensaje subliminal o es simplemente mercadotecnia o a qué se debe esto? Pues todo lo que es a partir del efecto Mandela puede ser, sí, mensaje subliminal, puede ir a través de cualquier tipo de mercadotecnia o incluso desafortunadamente a lo que vamos, ¿no? Se acuña mucho a lo que les dije en un principio. Los efectos Mandela también vienen acompañados del término fake news. No todo es completamente como parece o como creemos que parece. Y es aquí donde no sabemos a qué tanta realidad nos estamos enfrentando. Precisamente porque muchas veces nosotros mismos hemos visto cambios, no solamente en los logotipos de las marcas que conocemos, sino también incluso hemos visto cambios en algún tipo de producto que nos gusta, que se nos hace interesante, y precisamente es aquí donde genera el famoso efecto Mandela, Luna. Interesante, Rob. Ahora bien, tenemos, bueno, en diferentes programas nos has hablado sobre teorías de conspiración, sobre el proyecto MK Ultra, sobre los hombres de negro, sobre todas estas cosas que de repente el gobierno hace como forma de control mental. ¿Tú piensas que esto está relacionado con el control mental o con algún prototipo de algún mensaje que intenten ponernos directamente en el subconsciente, Rob? No creo que sea tanto algún tipo de cosas que quieran meternos en el subconsciente, porque desafortunadamente no todas las personas lo recuerdan de esa manera, ¿no?
para la gente que ya está acostumbrada a lo que son los cambios, esto va de la mano básicamente con algo que nosotros no podemos controlar. Muchas veces el efecto Mandela pone en tela de juicio nuestra memoria. Imagínate a una persona que se jacta de tener una perfecta memoria. ¿Qué es lo que pasa cuando sucede un efecto Mandela? Cuando le dicen, ¿sabes qué? Es que así no es. Muchas veces tiende a cuestionarse si era verdad o no. Desafortunadamente también existe una segunda área de oportunidad en lo que es la memoria, y es que desafortunadamente también es colectiva. Muchas veces tiene que ver con una pregunta. Por ejemplo, te puedo decir, uno de los efectos Mandela que más se conocen es el incidente de las Torres Gemelas, ¿no? Mucha gente que lo vivió en primero cree recordar una cosa, que recordar alguna otra cosa, pero eso depende también de cómo preguntas. Por ejemplo, si tú le dices a una persona, no sé, cuando pasó un incidente, estábamos viendo la televisión, ¿verdad? Ya le estás poniendo en tela de juicio que estaba viendo la televisión, y muchas veces cambia su memoria para decirte lo que tú quieres escuchar. Pero ¿qué tal si la pregunta es, ¿qué estabas haciendo cuando pasó el incidente? Entonces es aquí donde cambia completamente cómo te pueden dar la respuesta. Una de las cosas que pasó durante ese incidente, por ejemplo, hay gente que dice estar en su frente del televisor viendo el incidente del 9/11. Sin embargo, el historial de aquella escuela donde dicen frente al televisor es falso, porque no había televisiones ahí en esas escuelas. Entonces, básicamente se pierde la manera de contar una historia, Luna. Es como jugar al teléfono descompuesto. Fíjate que esto que nos estás contando, de repente, tienes toda la razón, no puede ocasionar ciertos recuerdos forzados, por así lo vamos a llamar, en las personas. Cuando una persona tiene algún tipo de trauma o ha pasado por una situación en la cual a veces está desconcertada, creo que lo último que recuerda es qué estaba haciendo antes de que pasara el accidente, o antes de que pasara una explosión o X cosa. Realmente el recuerdo que queda fresco en la memoria es justamente el momento del accidente. Entonces, si tú de repente implantas una idea en la mente de una persona, a lo mejor te dice, no estoy seguro, sí, creo que sí, y se quedan con esa idea. Y esto de repente es bastante extraordinario, ¿no? Como a veces no estamos ni siquiera seguros y decimos, sí, eso fue. Y instantáneamente nuestro cerebro como que crea una imagen de este momento y lo creemos fielmente. A lo mejor eso ni siquiera pasó, pero nosotros lo creemos fielmente, Rob. Sí, precisamente es aquí donde entra ese tema, ¿no? Que el efecto Mandela nos dice, nos hace creer, nosotros creemos fielmente que esto es real a como nosotros lo recordamos. Pero, por ejemplo, cuando vas navegando por el internet y resulta ser que quizás no es así, es cuando nos ponemos en tela de juicio. Entonces, ¿cómo pasó? Y una investigación te lleva a la otra, una página te lleva a la otra. Sin embargo, a veces no corroboras lo que estás leyendo, que es una página que a lo mejor se dedica a hacer fake news, y tú crees cosas que no pasaron, Luna. Así es, Rob, así es, Rob. De hecho, yo tengo varias experiencias, a pesar de tener mente o memoria fotográfica, me fijo mucho en las imágenes. De repente a mí sí me ha pasado eso del efecto Mandela. Vamos a ir a un pequeñísimo corte y regresando comentaremos muchísimo más de este caso, el efecto Mandela. Así que no se muevan de su asiento, que ya regresamos a su programa, La Hora del Miedo. En un momento regresa La Hora del Miedo.
¿Te gusta la magia y el ocultismo? Te invitamos a que te unas a la Academia Tsuki, donde encontrarás rituales, hechizos, criaturas, deidades, gitanos, magia sin sendero y mucho más. además de talleres gratuitos y con costo, de la mano de la maestra Luna Blackstone y del maestro e historiador Rob Gray. Para más información, comunícate al +1 707 218 1794. Academia Tsuki, magia y ocultismo. Han vill men kan inte sova. Hungern river hans varga buk. Och det är kallt i hans stova. Ya regresa la hora del miedo. Ya regresamos completamente en vivo a este su programa, La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía de el maestro e historiador Rob Gray estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, a través de Frecuencia Alterna de Arizona y de nuestro canal de YouTube, La Hora del Miedo. Tenemos algunos comentarios esta noche de la gente que ya se hace presente, que nos ayuda a compartir también el programa. Tenemos saluditos a Carlos Luna, que ya está con nosotros. Litsi Sabe nos dice, buenas noches, senseis. Judith Yolanda González Vega nos dice, buenas noches, maestros. Y Marilu Rockman nos dice que ya se nos fue la transmisión por YouTube. Así es, chicos, una disculpa, estamos teniendo un poco de problemas con el internet. Saben bien que pues el clima por acá no está muy bien y de repente las nevadas pues nos dejan incomunicados un poquito. Marilu Rockman también nos dice buenas noches y dice que se escucha distorsionada la transmisión y pues sí, es esto, tenemos algunas fallas técnicas. Dice Carlos Luna que él es cliente frecuente de este efecto Mandela, maestro Rob. Pues yo creo que hay mucha gente que es cliente frecuente del efecto Mandela. Yo creo que todos hemos pasado más de una vez por esto, ¿no? Me imagino que sí. Así es. De hecho, fíjate que la imagen que ponías de Sabritas, nos comentaba Carlos Luna en nuestro canal de YouTube, que él recuerda las dos versiones, que en algún momento Sabritas estaba cambiando logos y pues para ver cuál se veía mejor. Y esto es lo que comentábamos en el bloque anterior. Muchas veces las empresas cambian los logos por pues publicidad, por cualquier cosa, a lo mejor a veces hasta por un error de diseño o de impresión, y hacen este tipo de efecto Mandela. Sí, pero muchas veces el logotipo, por ejemplo, el logotipo de Sabritas, sí lo han estado cambiando. A lo mejor en algún momento hay una persona, hay de hecho, creo haber visto una persona que coleccionaba precisamente envolturas antiguas de lo que eran este tipo de frituras. Entonces, pues básicamente
Esa es la única persona que podría enseñar en su colección qué tan efecto Mandela es o no. Fíjate qué padre, ¿no? Que hay gente que sí, llega a coleccionar cualquier tipo de cosas. Incluso hay muchos coleccionistas de Coca-Cola, por ejemplo, que tienen los primeros productos, que tienen muchísimas cosas y sí ha ido cambiando a lo largo de los años el logotipo. Y tal vez por eso no hay tanto efecto Mandela en este tipo de, de marca. Pero sin embargo, en marcas de ropa, en productos de comida, de limpieza, hay muchísimo, pero generalmente son en productos, Ro. Pues no solamente en productos, ¿no? Ya lo vimos con lo que fue la cultura pop, con Britney Spears, lo que les acabo de decir de el evento de las Torres Gemelas en Nueva York. Existen varios eventos que no solamente son en imágenes, que poco a poco los vamos a ir retomando y ya ustedes me dirán qué es lo que recuerdan y qué es lo que creen que estaba pasando. Adelante, pues, maestro. Pues precisamente en el bloque anterior tocamos lo que la ciencia nos dice, que básicamente no tiene nada que ver con universos paralelos, sino simple y sencillamente con una cuestión de mala memoria, una reincorporación de nuestros recuerdos a través de la experiencia de los demás o nuestro vivir. Ahora, vamos a platicar de algunos ejemplos del efecto Mandela. Los más famosos, y específicamente, primero, vamos a ir al cine. ¿Quién no recuerda la famosa película Risky Business con Tom Cruise, donde él sale con camisa rompe interior y bailando con gafas? ¿Pero qué creen? En la película, ya lo chequé, y nos damos cuenta de que él no lleva gafas oscuras. Ahora, pongámosle mucha atención. Si él no lleva aquellas gafas oscuras, ¿por qué las personas lo recordamos de esa manera? Porque todas las imitaciones en las series, en las caricaturas, por ejemplo en Los Simpson, o todos lados, ahí es donde llevan las gafas oscuras. Quizá muchas personas que nos están escuchando nos pueden llegar a decir, bueno, para evitar una demanda por parte del estudio, y entonces está bien. Yo creo que sí, porque muchas personas recordarán a Tom Cruise bailando en esta película con lentes, y además se los levantaba un poco al final. Es ahí donde entra otra cosa. También una de las más famosas y muchos fanáticos, muchos investigadores, es la famosa frase de Star Wars, El Imperio Contraataca, cuando Darth Vader dice, Luke, yo soy tu padre. Le dice, Luke, I am your father. Sin embargo, Darth Vader en realidad solamente dice, soy tu padre. O sea, en ningún momento menciona el nombre Luke. Ahora, aquí hay algo muy interesante de lo que estamos hablando, porque nosotros tenemos, digamos que una pequeña edición mental. El hecho es que llegamos a recordar esto de forma vívida y después sentirlo, de escucharlo y de creerlo, que esto es tan poderoso que inclusive el actor que personifica a Darth Vader, James R. Jones, él también menciona recordar claramente haber dicho la palabra Luke, I am your father. Entonces, ya nos deja la duda. Esto se volvió una verdad de tanto que la gente lo comentaba, o simple y sencillamente hubo un pequeño salto cuántico, algo que desapareció de nuestro universo en esta escena y ahora también dentro de la película de Star Wars. Aquí, la verdad, muchas cosas que en particular yo no recordaba, lo tuve que corroborar, pero muchas personas recuerdan que en el famoso Citripio, robot de la armadura de metal, todo cubierto de color oro, en realidad nosotros lo podemos ver en las redes sociales y lo vemos de color plateado. Yo no recordaba, no sé si ustedes son fanáticos de las películas de ciencia ficción, podemos hablar de que el personaje Citripio realmente muchos lo recuerdan con toda la revestimienta dorada, y sin embargo, si vuelves a ver las películas actualmente te darás cuenta que él trae una pierna plateada. Hay otro personaje en Star Trek, en Voyager,
que matan a uno de los personajes principales en un episodio. Tras unos capítulos después, este regresa con vida, pero la gente jura que ese personaje ya lo habían matado dentro de la historia, y este personaje regresa. No es una trama que se inventaron. Quizás simple y sencillamente algunas personas, en la mente de otras personas, queda marcado por este supuesto evento en aquella película de Voyager. Ahora también, la famosísima crema de cacahuate, marca GIF. Muchos recuerdan que tiene una manera de escribirse. Sin embargo, otras recuerdan que es diferente. Entonces, nos dice que en este universo en el que saltamos, en este universo donde estamos, quizá estamos viendo cosas muy similares que no logramos comprender, que no logramos entender. Por ejemplo, hay fanáticos de las caricaturas de los Looney Tunes. Pues lo mismo con estos dibujos animados de la Warner Brothers, que deletreaban Looney Tunes como si fuera T-U-N-E-S, cuando en realidad otros dicen que lo recuerdan con la palabra Toons como si fuera caricatura. Así que precisamente otra de las imágenes que es muy famosa y es catalogada como una de las más importantes es la imagen del retrato de Enrique VIII. Esta imagen se ve al dirigente con una pata de pavo en la mano, o esto es lo que cree recordar la gente, pero esto es falso, porque no lleva ningún tipo de comida en la mano. O sea, es increíble, lo podemos checar en internet. También porque se sorprende mucha gente cuando lo está viendo de frente la pintura original y se dan cuenta que es así. Otro de lo que podemos decir que representa mucho esto es aquel personaje del famoso juego de Monopoly. Mucha gente piensa que llevaba un monóculo, pero resulta que no, que nunca ha llevado ningún monóculo en ninguna de todas las variaciones de Monopoly que existen. Películas como James Bond, Moonraker, que es un personaje femenino llamado Dolly, este personaje llevaba trenzas y anteojos, junto con un aparato dental. Pero resulta que la película demostró que la actriz Blonde Reddick nunca lleva este aparato dental. Esto es una creación o sencillamente fue algo de otro universo. También podemos platicar acerca de que mucha gente recuerda los dibujos animados de una película llamada Shazam. Supuestamente en esta película el comediante estadounidense que protagonizó Sinbad había protagonizado al genio Aladín o al genio de Aladín. Aquel cómico ya declarado públicamente que la película no existe, que jamás había hecho aquel tipo de películas, pero muchas personas creen que es real. Algo muy interesante es que sí hay una película similar, real, parecida a Shazam, pero no es como tal, sino que esta se llama Kazam, donde el protagonista es el basquetbolista Shaquille O'Neal, y precisamente personifica a un genio. Entonces, esto es lo curioso de ese efecto Mandela, que muchos creen que existe una película, pero realmente existe otra película con otro actor que es básicamente similar a lo que estábamos escuchando. Por ejemplo, Delvin Atkins, presunto protagonista de Shazam, había fallecido disfrazado de genio con un turbante en un especial televisivo. Quizá también estamos hablando de una confusión. También, cosa que nos sorprende, es una cantidad de personas que recuerda a la Madre Teresa de Calcuta, que fue canonizada por el Papa Juan Pablo II, cuando en realidad, en este momento, en este plano, fue canonizada hasta el 2016 por el Papa Francisco. ¿Cómo la ven? Son cosas que muchas veces mucha gente puede recordar una cosa y realmente está pasando otra cosa, algo diferente. También uno de los famosos efectos Mandela es la frase espejito, espejito, que es recordada por una cantidad de personas muy pronunciada por la bruja de Blancanieves. Sin embargo, la realidad es que esta frase nunca es dicha en la película. La frase real es espejo mágico,
Y por supuesto, referente al efecto Mandela, hay que recordar que en 2012 se produce una película con una nueva versión de Blancanieves, la cual se llama Mirror Mirror, precisamente basada en esta frase. Una de las cosas también que mucha gente no recuerda, al menos yo no recordaba, es que de repente aparecen muchas frases de motivación, muchas frases positivas en internet, que esta frase comúnmente se le atribuye al Quijote, la famosa novela de Miguel Cervantes de Saavedra. La cita dice que cuando los perros ladran es señal que estamos cabalgando, pero realmente no es así, es algo muy similar, pero no es cierto. Esa frase no aparece en ninguno de los dos tomos de Don Quijote. Otros de los efectos Mandela que también llama mucho la atención es que el logotipo de la marca Fruit and Loom no incluye esta canasta que tanto se dice al final. Por ejemplo, la canción de Queen con la frase of the world al final de la frase de la canción, podemos hablar de dos variantes. La realidad es que en esta canción, la canción original, no termina con la frase on the world, pero hay una explicación lógica basada a esta versión, porque dice que la banda Queen, al término de la canción We Are the Champions, en todos los eventos en vivo, terminaba con esta frase. Por eso mucha gente cree que cuando termina la canción que dice We Are the Champions on the World, pero realmente nunca termina así. Artistas más famosos de Hollywood se han sorprendido cuando dijeron precisamente que We Are the Champions no termina con esa frase. George Clooney entonces dice que le queda la duda. De pronto puedes estar viendo una versión en vivo que se nos hace normal y la frase aparece. Sin embargo, en la grabación de estudio no está. Otra de las cosas que también llama mucho la atención es que muchas veces se recuerda al famoso personaje de Pikachu. Todos lo recuerdan con sus cachetes, mejillas rojas, con una cola zigzagueante, rayas negras en la punta. ¿Pero qué creen? Que cuando uno se pone a buscar a este personaje, resulta ser que lo único que termina en negro son sus orejas, a pesar de que muchas personas lo recordarán con la punta negra de la cola. En fin, hay demasiados ejemplos de los efectos Mandela, en entretenimientos, en logotipos, incluso en geografía, y esto es lo que nos puede hacer volar la cabeza. ¿Qué pasa si la gente tiene razón? Que lo que recuerda de una manera realmente no es en otra. Sabemos que tenemos todavía más explicaciones, pero resulta ser que las explicaciones científicas, con todos los ejemplos que acabamos de dar, dice que incluyen recordar algo ligeramente diferente en cuanto a una redacción, una apariencia que tenía originalmente en un número de personas, pero realmente muchas de las cosas que tienen que ver con el efecto Mandela es básicamente porque recordamos una cosa que no es así. Básicamente estamos jugando un juego llamado teléfono descompuesto, ¿no? Las personas que conozcan este juego saben que inicia con una frase y una persona se la tiene que pasar a otra de la misma manera. Sin embargo, cuando llega a su destinatario final, no es completamente lo que se dijo al principio. Y muchas de estas frases los podemos encontrar en lo que se le llaman los refranes. Hay mucha gente que cree que los refranes van de una manera cuando realmente van de otra, y toda su vida han escuchado este refrán de esa manera y creen que existe de esa manera. Sin embargo, cuando la buscan en internet, resulta ser que esta está de otra manera. Básicamente lo que le pasaba al Chapulín Colorado, Luna. Rob, creo que ya me rompiste la mente, así, tal cual. Yo recordaba, yo que me considero de buena memoria, ahorita que me estás contando, que nos estás contando todos estos efectos Mandela, de repente haces que quiera volver a ver películas de Disney, haces que quiera volver a ver muchas cosas, porque mi mente la recuerda, de verdad, se los juro, la recuerda con este efecto Mandela. O sea, realmente es impresionante. Esto me lleva a pensar que literalmente esto sería una prueba de que existe el multiverso y estamos constantemente saltando, Rob.
Mucha gente dice precisamente eso, ¿no? Que haces unos saltos cuánticos y yo sé, ¿no? Ahorita este tema lo está tocando mucho lo que son las películas de Marvel y dirán, esto es fantasía, ¿no? Pero realmente ustedes lo pueden checar, lo que estás diciendo, ¿no? Me dan ganas de volver a ver Blancanieves, de volver a ver Star Wars, de volver a checar estos pequeños detalles que aparecen, pero que no están en cierto concreto, que muchas veces creemos una cosa cuando realmente es otra. Por ejemplo, les vuelvo a decir, esto se le llama efecto Mandela porque aquella persona, aquella supuesta investigadora paranormal, dijo haber recordado cómo murió Nelson Mandela en prisión. Ujú. Sabemos que la historia dice lo contrario, pero efectos Mandela ya habían existido muchos años antes, como les dije en la Copa Mundial de Suecia, donde se dicen los suecos, fíjate, todo el país de Suecia dice, aquí jamás hubo un mundial. Es que es impresionante. Tenemos más comentarios del público. Nos dice Flusmer nos dice, wow. Litzy Sade nos comenta que en la película de Star Wars también hay un efecto Mandela. Y sí, justamente era lo que nos estabas comentando. Yo honestamente, yo recuerdo que es completamente dorado. No sé, a mí me presentas el personaje con una pierna de otro color y yo no la recuerdo así, o sea, se me hace hasta como de no, eso es erróneo, pero bueno, efecto Mandela. Nos dice también Carlos Luna que ya se confundió un poco. Dice, ¿está diciendo que la creencia en masa modifica los hechos pasados? No solamente es la creencia en masa, sino que muchas veces también tienen como les dije antes, cómo generas una pregunta sobre lo que pasa en tu historia, ¿no? Otro ejemplo que podemos ver sobre el ejemplo Mandela, no sé si mucha gente recuerde de una persona que se puso en frente de un tanque de guerra para parar precisamente una guerra que era, no me recuerdo si era una guerra civil. Esta persona era una persona china que se puso enfrente de uno de estos tanques con una flor en la mano. Mucha gente dice tener el efecto Mandela, que recuerdan cómo este tanque pasa sobre él y deja una gran mancha de sangre. Pero las personas que afirman haber visto esto, cuando checan el video de YouTube y ver cómo este tanque se detiene a escasos metros y después varios civiles se lo llevan, estaban sorprendidos. Otra de las cosas que nos puede ayudar para tratar de reconocer un recuerdo falso es la típica sensación de que un recuerdo vívido puede decirse, yo me acuerdo perfectamente bien de esto. Esto nos genera una gran desconfianza. No sé, Rob, yo me acuerdo perfectamente que dice espejito, espejito. No, creo que nos vamos a tener que poner a ver nuevamente películas, ya ni modo, es meramente informativo. Nos dice Carlitos Luna, dice, ok, ya entendí, se tratan de multiversos que convergen, dice, pero ¿en qué punto convergen? Porque recordamos lo que pasó ¿por qué recordamos lo que pasó en otro universo? Porque básicamente tu memoria sigue vibrando a ese estilo, o al menos es lo que dice la creencia del multiverso. Verán, hay un ejemplo que se da con unas varillas de Hertz, que muchas veces cuando tú tienes una varilla, no sé, de 450 Hz, que recibe solamente esa frecuencia, cuando tú tocas otra varilla de, supongamos, 500, 800 Hz, esta varilla no va a tener ningún efecto sobre la otra, ¿no? Y caso contrario. Sin embargo, si tú mueves una segunda varilla de 400 Hz, la varilla que tienes cerca a una distancia considerable también siente esa misma vibración. Lo mismo pasa con lo que se le llama el salto cuántico. El salto cuántico es cuando entras en la misma vibración de otra dimensión. Sin embargo, no completamente das este salto cuántico que hace que tu memoria se retenga en otra dimensión y no en la que ya estás viviendo. Claro, justamente pues es eso, ¿no? Cuando hacemos los saltos cuánticos o cuando cambiamos
en el multiverso, entre dimensiones y demás, nuestra mente no cambia, nuestros recuerdos no cambian, cambiamos nosotros físicamente, por eso recordamos o por eso tenemos recuerdos de otras situaciones, de otras personas, de otros lugares, de ver las cosas de distinta manera. Y es que fíjate, Rob, que se dice que las dimensiones o los multiversos son exactamente lo mismo, por eso no notamos el cambio, pero de repente crean este efecto Mandela, ¿no? Nos cambian de posiciones las cosas, nos cambian de letras, nos cambian de imágenes, y es ahí donde decimos, ¿qué no esto era diferente? Y todos, no, siempre ha sido así, pero realmente pues se podría deber a este tipo de saltos. Nos dice Litzy, en Harry Potter también existen varios efectos Mandela. Sí, Vamos a tener que verlo. Existen varios efectos Mandela, que hay muchas frases que creen que han pasado, pero jamás pasaron, o imágenes que no pasaron de esa manera. Lo más gracioso es que estas imágenes y estas frases se vuelven hasta famosas, Rob. Sí, verán, esto, según la ciencia, tiene que ver mucho, y vamos a regresar un poquito a lo que aprendimos en nuestro programa de la MK Ultra, pero en la parte del control mental. Según la ciencia, explica que sí se puede hacer lo que se le podría llamar un Photoshop mental. Y no es de que los recuerdos se desfiguren con el tiempo. El propio acto de hacer memoria puede transformar un recuerdo. Ponernos a recordar abre un cierto periodo, una ventana de reconocimiento, el cual hace que se formen nuevas conexiones neuronales. Hay científicos que se pueden aprovechar en este momento de recordar para dañar esas conexiones. O sea, esta ventana es una ventana de oportunidad, la cual se utiliza en experimentos de borrado de memoria, según esto por parte de las investigaciones del MK Ultra. Y esto fue 100% corroborado con ratones. Las fuentes de distorsión son muchas y nosotros podemos ser conscientes de ellas, pero muchas veces no podemos ser conscientes de ellas, y estas pueden ser bajo bombardeos de canciones, bombardeos de cosas en la televisión, una serie, una novela, una noticia que nos hace recordar, pero precisamente este espacio es una oportunidad para resetearte la memoria, Luna. Fíjate, Rob, que de repente, tú sabes mis ideas locas, ¿no? Se me acaba de ocurrir algo. ¿Tendría que ver esto del efecto Mandela o de este tipo de recuerdos alterados con la radiación que pues producen diversos objetos como las televisiones, los celulares, porque cada vez estamos rodeados de más aparatos de este tipo y la radiación, quieras o no, cada vez es mayor? ¿Pudiese cambiar o afectar esto nuestra mente o nuestros recuerdos? Eso precisamente no es lo que cambia la mente o cambia los recuerdos. Tiene que ver mucho con inclusive personas a terceros. Una psicóloga llamada Elizabeth Lovetus demostró hace cerca de 40 años que es posible implantar en la mente ajena un recuerdo falso. Un ejemplo es un episodio de un niño, el cual le dicen que se perdió en un supermercado. La doctora Elizabeth solo necesitó decir que alguien de la familia del paciente le había contado la historia y entrevistarla con relatos verdaderos. Experimentos similares han convencido que decenas de personas dicen alguna vez estuvieron volando en un globo aerostático con su papá y su mamá, pero resulta ser que esto lo hacen con una foto trucada. Por ejemplo, tú agarras, tomas una foto familiar, la photoshopeas diciendo que fuiste a Disney, y cuando se la presentas a tu hijo, no, fíjate, cuando se la presentas a tu hijo y tú le dices, fuimos a Disney, va a tener un recuerdo de que fue a Disney sin haber ido nunca. No, eso no se hace, eso es mentir. Fíjate que yo tengo una historia, tú la conoces perfectamente bien. Cuando yo era pequeñita, me llevaron a cierto lugar de la República Mexicana y me dijeron que era otro, y toda mi vida crecí
creyendo que yo me fui a Monterrey cuando en realidad estábamos en otro lado, justamente porque a mi papá se le ocurrió decirme, estamos en Monterrey. Y, o sea, hasta la fecha yo digo que yo fui a Monterrey y nadie me puede quitar ese recuerdo. Por eso no les mientan a sus hijos, no lo hagan. Precisamente este es un efecto Mandela que tú tienes. Tú crees haber ido cuando tú nunca fuiste. Otra cosa que dicen, que esto es parte de la cuestión científica, dicen que al parecer mucha gente hasta la fecha cree recordar que en la Estatua de la Libertad caminaron por la antorcha de la Estatua de la Libertad. ¿Pero qué creen? Este espacio ya no está abierto al público desde 1916. Pero hay una coincidencia. Una de las escenas más famosas del cine, de una de las películas de Alfred Hitchcock llamada Sabotaje, muestra a los protagonistas subidos en la antorcha, peleando. Y es en este momento cuando el villano cae al vacío. Y es aquí donde mucha gente cree haber caminado en la antorcha cuando esta no está abierta al público. Así es, de eso me acuerdo perfectamente bien. Tenemos más comentarios, nos dice Esme, nos dice, yo con los Toons, Maestra Luna, Pikachu también tenía la cola negra y en realidad es amarilla. Sí, esto es lo que estábamos comentando, ¿no? Que a veces recordamos ciertas cosas que en realidad pues no son. Sí, y eso es lo que a veces nos causa una distorsión en lo que nosotros creemos y no creemos, porque ya actualmente alguien trata de demostrar que su versión es real y cuando entran a internet y resulta ser que la historia te dice lo contrario, pues básicamente esa persona entra en shock porque se da cuenta que toda su vida vivió con un recuerdo que fue a lo mejor una memoria vívida. Inclusive se dice científicamente que estos sueños vividos también forman parte de este efecto Mandela. Así es. Tenemos el último comentario de la noche, nos dice Esme, profe Rob, entonces el efecto Mandela es como memoria falsa. Precisamente es esto, parte de la memoria falsa o inclusive que desde un principio crees en las fake news que te vas haciendo, digamos que una memoria diferente. Este tipo de memoria falsa también es causada por algún tipo de estrés postraumático, algún tipo de accidente que quieras olvidar, que quieras no tener en tu cabeza y esto te hace generar no solamente un recuerdo, sino varios recuerdos falsos para poderte proteger de la verdad. Pues ahí lo tenemos realmente lo que es el efecto Mandela. Ya estamos a punto, a nadita de terminar este programa que me ha encantado, Rob, junto con todos los programas, pero este me trajo muchos recuerdos, honestamente. ¿Algún último comentario que nos quieras decir antes de terminar? Efectos Mandela podemos encontrar muchos en todos lados. Muchas veces también pueden estar incluidos en nuestro vida diaria, ¿no? Creemos que estuvimos, que hicimos, que tenemos o que tuvimos algo que realmente no está. Entonces, a veces es imposible no estar en nuestra propia mente y sería bueno salir de nuestra propia burbuja porque recuerden, la verdad está allá afuera. Así es, y recuerden no andarle mintiendo a sus hijos. Antes de despedirnos quisiera pues darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos y por compartir este programa. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro episodio más de La Hora del Miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales ya les hemos comentado al inicio del programa. Y con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima. Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.